¿Qué tal, queridos hermanos? Un gusto poder compartir este momento de sermón con todo el distrito a través de este Facebook de la Iglesia Colegio Centro, pero con la invitación para que todo el distrito pueda compartir y muchas más personas que se quieran sumar, por supuesto, de otros lugares. También esta predicación va a ser subida en su momento a YouTube, así que muchos van a poder compartir, pero la propuesta es que podamos tener este momento de reflexión espiritual en este sábado como distrito, por supuesto teniendo a bien estudiar la palabra de Dios, que es nuestra guía, que es la revelación que Dios nos dejó para poder transitar todos los momentos de la vida, inclusive este. Así que vamos a pedir la bendición de Dios para poder tener esa ayuda, para poder estudiar su palabra y poder ser fortalecidos. ¿Vamos a orar entonces? Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque nos permites estar en tu presencia, nos permites con la guía de tu santa palabra ser fortalecidos, poder aprender, poder reafirmar diversos conceptos. Y te pedimos en este momento que tú nos ayudes con tu Santo Espíritu, perdona nuestras faltas y pecados, y nos ayudes, Señor, al abrir tu palabra, a entender aquello que tu palabra nos quiere decir, aquello que tu palabra nos quiere enseñar. Bendícenos, Padre, ayúdanos en estos momentos con este mensaje. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús pedimos y también agradecemos todo. Amén. Muy bien, allí en la palabra de Dios vamos a poder estudiar un mensaje que le he titulado Hasta que el día aclare. Hasta que el día aclare. Este mensaje sale de uno de los versículos que vamos a considerar en esta mañana. Pero antes de poder considerar la parte central, los versículos centrales, yo quisiera invitarlos a leer allí lo que está escrito en Romanos capítulo 13, versículo 12. Dice: la noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Si ustedes quieren, este es un resumen bien preciso del mensaje de esta mañana. Estamos en un momento, tanto de la historia del mundo como de un momento especial, ¿no? Por este momento de pandemia, cuarentena, donde las cosas están de noche todavía, pero la noche está muy avanzada. ¿Y qué tenemos que hacer en este momento? Vestirnos con las armas de la luz. Y ese vestirnos con las armas de la luz es una invitación a lo que vamos a estudiar en esta mañana y a la propuesta que Dios nos hace mientras estamos viviendo estos momentos todavía de tinieblas, de noche. Esa propuesta es a que no dejemos de aferrarnos a la verdad de Dios, no dejemos de aferrarnos a la palabra de Dios, no dejemos de recibir ese consejo de Dios y ponerlo por obra en nuestra vida. Por eso en esta mañana, para poder estudiar este tema, cuyo título es Hasta que el día aclare, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a estudiar en esta mañana los versículos 16 hasta el versículo 21. Dice Primera de Pedro 1, 16, 17 y 18. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pedro aquí? Bueno, en la época de Pedro había ya un movimiento en el mundo grecolatino, pero también ese movimiento estaba pugnando por introducirse en la iglesia, que era el movimiento denominado por algunos protonóstico. Gnosticismo. El gnosticismo es una mezcla de misticismo, de ideas venidas de la mitología griega, ideas venidas de la filosofía griega también. Y ese gnosticismo se quería mezclar, también había algunos elementos de las religiones orientales. Ese misticismo se quería mezclar con el cristianismo y se hacían unas verdaderas ensaladas. Y esas ensaladas tenían que ver con ideas como, por ejemplo, que había una sucesión de dioses y que había un Dios supremo y ese Dios supremo engendró a otro
a otro Dios o a otra divinidad que a su vez engendró a otro y a su vez a otro y a su vez a otro. Y el último de la escala era nuestro Dios, ¿no? Así que eran fábulas artificiosas y tenían que ver con un montón de ideas raras que impugnaban, por ejemplo, la encarnación de Cristo. Por eso nacieron los docetistas, que decían que Cristo se había encarnado pero solo en apariencia, y un montón de cosas raras que no tenían nada que ver con la verdad y con la revelación de Dios. Hoy también nosotros, lamentablemente, estamos en un mundo que ha hecho verdaderas ensaladas y teológicas, ¿no? Y entonces hay muchas cosas raras que se ven en los medios, que escuchamos de la gente, y muchas de esas cosas raras están basadas en fábulas artificiosas, en fábulas, en mitos, en ideas que nada tienen que ver con la palabra de Dios o con la verdad de Dios. Y esas fábulas van calando en diferentes ideas y visiones de la sociedad, de las cuales nosotros no nos tenemos que hacer eco y no tenemos que callarnos, por supuesto con mucho respeto, tenemos que poner de relieve la verdad. Y esa verdad que tenemos que poner de relieve es la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que creerla, tenemos que confiar en la palabra de Dios y también ser esos pregoneros de la palabra de Dios para poder justamente ser los pregoneros de la verdad. Las fábulas artificiosas no llevan a la esperanza, sino que están pensadas y fabricadas para retenernos en este mundo de desesperanza. Están fabricadas para que, siguiendo el error, finalmente se termine en un callejón sin salida. Pero la verdad de Dios tiene que ver con la esperanza, tiene que ver con ese extra que tiene la palabra de Dios, que nos ayuda a confiar, a tener paz, a tener gozo, aún en medio de los problemas. Y en este momento de noche, tanto de la historia del mundo como de los momentos que estamos viviendo de pandemia y cuarentena, este momento de noche lo podemos transitar mucho mejor, si nos aferramos a la verdad de la palabra de Dios. Estas fábulas artificiosas están en todos lados. Muchas veces están en el internet, por ejemplo. Estuve en estos días buscando alguna información porque un amigo que tengo tenía algunas dudas y entonces fui buscando alguna información y me encontré con la sorpresa que había más información sobre el error que sobre la verdad. En ese punto que mi amigo tenía dudas. Así que fíjense cómo es la operación de las fábulas artificiosas. Hay abundancia. Bueno, si hay abundancia de todo eso, tiene que también abundar la verdad y la palabra de Dios. En nuestros corazones, en nuestra familia y también en nuestra predicación. Tenemos que estar confiados, porque todas las cosas de Dios no se dieron a conocer mediante fábulas artificiosas. Y ahora el apóstol Pedro explica en la segunda parte del versículo 16 y en los versículos 17 y 18 también. Dice el texto bíblico, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, Pedro no transmitió en sus predicaciones ideas de otro, elucubraciones de otro, filosofías huecas, sino que fue un testigo de la verdad que hay en Jesús. Y entonces sigue adelante, versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria y le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿De qué Monte Santo está hablando Pedro? Está hablando del Monte de la Transfiguración. Está hablando de ese evento donde pudieron ver la gloria de Jesús, donde se presentó Moisés y Elías, representando la gran esperanza, esa esperanza
maravillosa de aquellos que van a ser trasladados sin gustar la muerte cuando venga Jesucristo, y de aquellos que van a ser resucitados cuando venga Jesucristo. O sea, Pedro vio allí y oyó allí la verdad. Cristo es nuestro Salvador, Cristo es el Hijo de Dios enviado para salvarnos de nuestros pecados. Cristo es magnificente, Cristo es Dios. Cristo es la esperanza, porque Cristo va finalmente a llevarnos a su reino. A algunos no van a gustar la muerte, como dice el apóstol Pablo. Los que hayamos quedado, decía Pablo, los que hayamos quedado seremos arrebatados, seremos llevados con él al cielo, pero en ese mismo momento los que pasaron al descanso serán despertados, y por supuesto los que nosotros siempre denominamos los muertos justos serán despertados, serán resucitados, y como un solo grupo seremos llevados al reino de Dios. Hay esperanza, y esa esperanza es cierta. Y Pedro oyó la aprobación de Dios: este es mi Hijo amado en quien me complazco, en quien tengo complacencia. O sea que en el corazón de Pedro, y como testigo ocular de todas estas cosas, no había ninguna duda, y lo que él transmite no nos tiene que generar ninguna duda, porque él era un testigo. No era alguien que seguía fábulas artificiosas, no era alguien que seguía inventos, ideas, elucubraciones, sino cosas reales. Y eso nos tiene que dar ánimo. Nos tiene que dar ánimo para poder confiar en las promesas del Señor, para poder saber que la esperanza es cierta, para poder saber que el perdón es cierto, para poder saber que hay un destino cierto, hay un plan seguro. Por eso tenemos que aferrarnos de esta verdad. Y en este momento, que es de noche en forma, por así decirlo, figurada, ¿no? Aunque todos los días tienen una noche, dice el adagio, sin embargo, es de noche en el sentido figurado, ¿no? Porque estamos en la noche del mundo, y estamos en esta noche de la pandemia, de la cuarentena, pero nos tenemos que aferrar de la verdad, de lo que es, como dice en otro lugar de la Biblia, de lo que es ciertísimo, de lo que no nació de la idea humana o de las elucubraciones humanas como sostenían los gnósticos, sino de aquello que es real, real de toda realidad, y es aquello que nos transmite Pedro como testigo. Pero luego dice que tenemos otra manera también de poder asegurarnos que estamos en la verdad. Allí el versículo 19 nos dice: y tenemos también, aparte de su testimonio personal, aparte de su testimonio como testigo ocular de los hechos, dice el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este texto siempre me hace acordar aquel otro texto. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, como una luz en mi camino. Esa idea gráfica, ¿no? Que sin luz no podemos andar. Cuando es de noche, sin luz, nos tropezamos, nos caemos, nos golpeamos. Tenemos que encender una lámpara para poder andar por algún camino. A mí me pasó una vez que tenía un autito viejito ya, pero que bueno, estaba tratando de cumplir su deber, y de repente me quedé de noche sin luz. Nada, absolutamente nada de luz. Y estaba lejos de mi casa. Y me pregunté en ese momento, encima estaba en un camino rural, en un camino de campo, porque había una iglesia en el campo. Y yo me pregunté, ¿qué hago acá? ¿Qué puedo hacer? No puedo avanzar a ningún lado. Sin luz no puedo ir a ningún lado. Y justo pasó un buen hombre con una camioneta. Me vio que yo estaba con el capó abierto, tratando de tocar algo, que no sabía bien qué tocar.
se frenó, se paró, me ayudó. Pudimos encender la luz porque me dijo, seguramente un problema de fusibles, sacar uno de los fusibles que tenés para otras cosas que en este momento no necesitáis y ponerlo a ver en la parte de la luz. Y efectivamente era un problema de fusible y volvió la luz y así pude avanzar. Nosotros no podremos avanzar en medio de esta noche si no tenemos la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios es segura. Por eso dice la palabra profética más segura. Ahora, ¿en qué sentido dice que es la palabra profética más segura? Porque algunos piensan en profecía solamente en el sentido predictivo, o sea, lo que está por venir. Sí, por supuesto que la palabra de Dios en ese sentido es lo más seguro, pero también es seguro en todo. Porque profecía significa todo aquello que Dios ha dado a través de un profeta. Así que es la palabra profética más segura en todos los consejos, en todos los órdenes de la vida. Desde las cuestiones emocionales, las cuestiones, por supuesto, espirituales, las cuestiones predictivas, qué hacer ante decisiones que tengo que tomar en la vida, qué camino tengo que seguir. Hoy el enemigo está jugando mucho con la necesidad y en ese jugar con la necesidad está jugando con los principios de los cristianos. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que seguir el consejo de la palabra de Dios que me pide que me maneje de esta manera, me comporte de esta manera, o tengo que transigir con el mundo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, la palabra profética más segura me dice, me alumbra el camino y me dice, tengo que ir por el camino que ella me alumbra. No transigir con el mundo. Porque transigir con el mundo es como desconocer la luz y caminar a tientas por la oscuridad. Así que tenemos la palabra profética más segura. No confiemos en nuestras ideas. Confiemos en el consejo de Dios. Confiemos en todo el consejo de Dios. Nosotros no somos buenos consejeros. Muchas veces las pasiones, las felicidades momentáneas, la visión corta que tenemos, porque no conocemos el futuro, nos invitan a elegir y muchas veces elegimos mal porque elegimos basados en pasiones, basados en deleites, pero tenemos la palabra profética más segura y haremos bien si la tenemos como una antorcha que es encendida en lugar oscuro hasta que el día aclare, hasta que el día esclarezca. Ese día va a aclarar con la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo va a ser lo que finalmente ponga las cosas en su lugar. Pero mientras estamos de noche, tenemos que aferrarnos. Tenemos también, dice el apóstol, esta palabra profética más segura. Así que está el testimonio de apóstoles como Pedro registrado en la palabra y es seguro porque es un testigo ocular y nos aleja de las fábulas porque él vio, él oyó, pero dice el apóstol, y tenemos también, se está refiriendo por supuesto básicamente a lo que había en su época de palabra de Dios, que es lo que nosotros hoy llamamos Antiguo Testamento, pero en realidad se extiende a toda la palabra. Antiguo y Nuevo Testamento, que es un solo volumen que tiene que ver con la palabra de Dios. Es la Biblia, la palabra de Dios. Así que tenemos esa antorcha que se puede encender en lugar oscuro. Dice los versículos 20 al 21 dando un cierre a este mensaje, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué tiene de especial este texto? Bueno, tiene todo de especial. Porque hoy entre los que prodigan, predican, vociferan fábulas artificiosas, hay muchos que toman pequeñas secciones de la Biblia y le dan un énfasis y desencajan esa sección de la Biblia o la tergiversan de una manera que anulan el resto de la información. Miren, les voy a dar un ejemplo que es bíblico. ¿Qué hizo el diablo cuando quiso tentar a Jesús? Citó las Escrituras. Pero las citó de una manera maliciosa,
de una manera tergiversada, de una manera que no correspondía, de una manera que no se ajustaba lo que él citaba al resto de la información. Nosotros no tenemos que usar esas actitudes, esas maneras, ni creer en los que fabrican fábulas artificiosas a partir de ese evento. Tenemos toda la Escritura. Entonces, un tema, ¿dónde lo vamos a estudiar? En toda la Escritura. Porque por algo está toda la revelación, para que la revelación sea su propio intérprete, para que la Escritura sea su propio intérprete, y entonces encontremos todas las facetas de esa verdad en diversos textos y en diversas historias de la palabra de Dios. Y ahí vamos a encontrar todo el consejo de Dios. Si nosotros somos monocordes, tenemos un solo énfasis, nos ceñimos a una caprichosa y única interpretación de un solo texto, y ahí vamos a estar errando. O hacemos de un solo tema todos los temas, ahí vamos a estar errando. Porque la palabra de Dios, por algo, está compuesta de 66 libros. Por algo el Señor permitió que esta revelación sea preservada completa, así como la tenemos hoy. Por algo hubo 40 autores. Por algo la revelación fue dada en un proceso. Pero hoy tenemos el proceso concluido de la revelación y tenemos en nuestras manos este volumen, que es uno solo, pero es uno solo con diversas informaciones sobre un mismo tema. Por lo tanto, tenemos que buscar ese mismo tema en diversos lugares y dejar que la Biblia sea su propio intérprete. No ejercer interpretaciones privadas, interpretaciones sorprendentes, sino dejar que la palabra de Dios hable. Y luego dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Si yo interpreto la Biblia en forma privada, en forma especial, en forma, por así decirlo, tergiversada, entonces voy a quitar la calidad que tiene la Biblia de una revelación divina. Para que la Biblia tenga esa calidad de revelación divina, por supuesto que la Biblia no va a dejar de ser lo que es porque yo maliciosamente falle, pero para que esa revelación divina llegue hasta mí tal cual fue dada, yo tengo que buscar en todo el consejo de Dios. No tengo que ejercer interpretaciones privadas, porque la palabra de Dios nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que inspiró los diversos libros de la Biblia, a esos profetas que escribieron. No hay una inspiración mayor o una inspiración menor, la inspiración es la misma. No hay grados de inspiración. Entonces, tenemos todo el consejo de Dios, busquemos todo el consejo de Dios y por supuesto con mucha oración estudiemos la palabra de Dios, para no caer en el error, para no convertir nuestras interpretaciones en interpretaciones privadas, para no contribuir en nuestro corazón y también a través de nuestra prédica o de nuestra conversación a construir fábulas artificiosas. Eso no contribuye. Lo que contribuye es creer en el testimonio seguro de los testigos oculares, en este caso el apóstol Pedro, pero todos los apóstoles, y en el testimonio seguro de la palabra profética más segura. Yo quisiera compartir con ustedes dos citas muy interesantes sobre estos textos. La primera de ellas se refiere al versículo 16 y dice así: algunos apasionados que tienen el propósito de ser originales y que dedican a eso todas sus energías, han cometido un grave error al tratar de presentar delante de la gente algo pasmoso, maravilloso, fascinador, algo que ellos creen que otros no comprenden, pero ellos mismos no saben de qué están hablando. Aquí en esta cita se nos muestra que hay mentes que están buscando siempre lo novedoso y lo sorprendente. Miren, nuestra tarea, más que la tarea de encontrar cosas novedosas y sorprendentes, es la tarea de afirmar aquellas cosas que nos traen paz
perdón y esperanza. Eso es lo que nos quiere transmitir, en definitiva, la palabra de Dios. Paz, perdón y esperanza. Y esa idea tiene que ser afirmada antes que cualquier interpretación sorprendente que hasta acá nadie ha descubierto. Esta cita que acabo de leer está en el libro Cristo Triunfante, página 365, pero fue extraída del manuscrito 82 de 1894. Y la siguiente cita es cortita y comenta los versículos 20 y 21, y dice así: toda la Biblia es una revelación, pues toda revelación para los hombres viene a través de Cristo, y toda se centra en Él. Interesante, porque nosotros tenemos que siempre conocer a Jesús y conocerlo a través de cada texto de la palabra de Dios. Tener una interpretación cristocéntrica, como algunos dicen. Por eso, aquel texto de San Juan 5:39, Jesús les dijo a las autoridades religiosas: ustedes escudriñan las Escrituras, ustedes estudian las Escrituras, porque creen que en ellas van a tener la vida eterna, porque creen que haciendo eso, de solamente el hecho de leer y de estudiar, eso les da la vida eterna. Pero Jesús dijo: ellas dan testimonio de mí. ¿Recuerdan ustedes el camino de Emaús? Cuando Cleofas y el otro estaban confundidos, Jesús les abrió las Escrituras y les testificó en cada uno de los pasajes bíblicos, en cada una de las Escrituras, todo el consejo de Dios, lo que de él decían, dice el texto. O sea, Jesús mismo utilizó esta forma de poder interpretar de manera cristocéntrica. Dice: Dios nos ha hablado por su Hijo. Jesús es la revelación máxima, así que no podemos nosotros tener mejores interpretaciones que las de Jesús. Jesús es la revelación máxima. Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien pertenecemos por creación y redención. Esto también está en el libro Cristo Triunfante, página 369, y ha sido extraído del manuscrito 129, manuscrito 129 de 1905. ¿Qué tenemos que hacer hasta que el día aclare? ¿Cuál debería ser nuestra disposición hasta que el día aclare? Bueno, hasta que el día aclare, nosotros no tenemos que dar crédito a las fantasías, a las fábulas artificiosas, ni promover, porque a veces, inocentemente inclusive, vemos algún video, algún escrito ahí que nos parece que dicen cosas buenas y lo compartimos. Miren, es mucho mejor compartir lo seguro, es mucho mejor compartir un versículo, compartir un pensamiento bíblico, y no tanto los videos que no sabemos de qué origen son, porque a veces esos videos traen muchas verdades y algunos pequeños puntos de error. Y esos pequeños puntos de error son los que contaminan finalmente y los que llevan a las fábulas artificiosas. Así que no tenemos que, en este momento, mientras esperamos que el día aclare, no tenemos que aferrarnos de las fábulas artificiosas, porque son un callejón sin salida. Tanto las que son filosofías mundanales, ¿no?, como las que son filosofías mezcladas, mixtas, verdades de Dios con verdades que no son verdades, por supuesto, sino que son cosas del enemigo. Son callejones sin salida. Esas fábulas artificiosas son callejones sin salida. No nos traerán paz, no nos traerán a Cristo en nuestro corazón, ni el perdón que Cristo trae, ni nos traerán esperanza. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Bueno, aferrarnos al testimonio de los testigos oculares y aferrarnos a la palabra de Dios, a todo el consejo de Dios, como dice el apóstol Pedro, como una antorcha encendida en lugar oscuro. ¿Y qué tenemos que hacer finalmente? Creer de todo corazón y estudiar la palabra de Dios. Jesús lo dijo claramente. Cuando el enemigo hizo sus intentos allí, Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
de la boca de Dios. Así que mientras que el día aclare, mientras que estamos en este momento de noche hasta que el día aclare, tenemos que aferrarnos de la palabra, de los consejos, de la mirada que tiene la palabra de Dios para nosotros, para nuestra vida, para nuestra iglesia. Y por supuesto, depender y orar para que el Señor pueda actuar en nuestros corazones y nosotros podamos alimentarnos de la palabra profética más segura, que no ha sido traída por voluntad de hombre, sino ha sido traída por medio del Espíritu Santo. Saben, nosotros estamos en este camino oscuro, que es un camino no fácil, pero si la luz está encendida, transitaremos con seguridad. Dios permita que hasta que el día aclare, podamos nosotros aferrarnos de la verdad de Dios y estar seguros en su paz, seguros en su perdón y seguros en la esperanza. Que el Señor pueda bendecir a cada familia, que todos tengan un muy feliz sábado, que Dios bendiga a todas las iglesias y que Dios pueda, por supuesto, brillar en cada corazón por medio de su palabra. Amén.